Buenas noches, nos da gusto que nos acompañen en esta primera emisión de esta semana de Hechos Emisión Estelar. Tenemos 1 hora con 30 minutos de información. Gracias por estar ahí. Así es, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Quédese con nosotros, vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Vamos con nuestros titulares. Autoridades anunciaron el nuevo Comando de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública conformada por la Fiscalía General, la PNC, el Ministerio de Justicia y de la Defensa Nacional. Ya le contamos más. Poco a poco se van conociendo más datos sobre cómo va a funcionar el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Y aunque persisten las dudas, en una localidad el uso de esta moneda virtual no es nada nuevo. Ya le contamos. Abordamos a médicos especialistas quienes nos explicaron algunas de las razones por las que El Salvador podría enfrentarse a un incremento de casos de COVID-19. La Organización de Estados Americanos ha respondido a El Salvador luego de anunciar la finalización del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Estados Unidos, magistrados de la Corte Suprema decidieron de forma unánime que miles de inmigrantes amparados bajo el estatus de protección temporal no son elegibles para solicitar la residencia permanente. Vamos a comenzar con el detalle de las informaciones que tenemos para esta noche y le contamos que arrancaron los trabajos de demolición de 3 centros penitenciarios ubicados en Sonsonate, Metapán y en La Unión. Según las autoridades, en esos espacios se van a construir centros tecnológicos que van a cambiar la vida de niños, jóvenes y adultos. Es el momento en el que derriban uno de los muros del penal de Sonsonate, que fue inhabilitado desde abril de este año, luego que el presidente Nayib Bukele ordenara el cierre simultáneo de 3 recintos del país para construir infraestructuras que beneficien a la población de los municipios. El director de Centros Penales verificó los trabajos de demolición en el penal de Sonsonate y dijo que se trata de una acción que marcará el inicio de un proyecto que habría sido bloqueado por la pasada legislatura al no liberar los fondos del Plan Control Territorial. Estamos cerrando y demoliendo este día un centro penitenciario, un lugar donde toda la sociedad obviamente causaba terror y zozobra. Porque esta infraestructura ni siquiera es la adecuada para albergar a tipos de criminales como los que habían acá. Pero eso es lo que hemos heredado, evidentemente. No solo estamos demoliendo ahorita en Sonsonate, sino que simultáneamente, por orden del señor presidente de la República, lo estamos haciendo en La Unión y lo estamos haciendo en Metapán. Tras la demolición, dijo que se construirá un centro tecnológico que permitirá capacitar a jóvenes y adultos en busca de mejorar la economía local que por años se vio afectada por la ubicación del penal. La inversión será de $7 millones. Este gobierno está verdaderamente apostándole a la juventud, a las nuevas generaciones, a fomentar un verdadero crecimiento, pensando en el futuro, porque aquí vamos a capacitar y a tecnificar jóvenes, mujeres emprendedoras, adolescentes. El tema de la conectividad también afectó a los pobladores del sector y a esto se agrega que a unos metros del penal está ubicado un centro escolar. Los padres de familia ven positiva la medida y aseguran que se sentirán más seguros. Muy satisfecho para todos porque la verdad era una amenaza para los niños acá, que hace años pasó ahí que se escaparon varios, ¿verdad? Pero sí, yo siento que es mejor. ¿Para qué queremos tener eso, un penal aquí, pues en la mera ciudad? Entonces mejor algo para los jóvenes, es lo mejor. Los jóvenes es el futuro. Pues yo pienso que está bien porque mucho fallaba la señal y no teníamos señal para podernos comunicar. Para el alcalde, la demolición significó un paso importante, ya que permitirá impulsar proyectos locales que cambiarán la vida de muchas familias. Por escuchar a todas las personas que no podían conectarse con un teléfono alrededor de este centro penal, por escuchar alrededor de 2,000 niños que estudian, 20 metros de este ex penal de Sonsonate,
y enviarnos esta inversión. Y es así como un espacio que albergaba a más de 270 privados de libertad, ahora se convertirá en un instituto que va, por supuesto, a beneficiar tanto a niños, a jóvenes y a mujeres emprendedoras. Desde Sonsonate informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y las autoridades continúan en la búsqueda de más cadáveres en la vivienda del ex agente policial Hugo Osorio, el supuesto asesino en serie de Chalchuapa. Continúan los trabajos de excavación en el cementerio clandestino que el ex policía Hugo Osorio tenía en su vivienda ubicada en la colonia Las Flores de Chalchuapa, en Santa Ana. Así lo afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, quien dice que por el momento solo se ha confirmado el hallazgo de 18 cadáveres de las víctimas que habrían sido asesinadas por quien ahora es catalogado como un psicópata y asesino serial, pero no se descarta que la cifra sea mayor. Es medicina legal quien nos tiene que acreditar si esos huesos realmente pertenecen a una persona, digamos en primera instancia, pero claro, luego también de saber cuántas personas son las que hay ahí. Medicina legal ya empezó también todo el muestreo de ADN para ir haciendo las comparaciones. Según las autoridades, por más de una década, Hugo Osorio habría violado, torturado y asesinado a varias personas, por lo que recibirá una de las condenas más altas que se han decretado en el país. Mientras tanto, varios salvadoreños continúan llegando a la escalofriante escena para saber si su familiar se encuentra entre las víctimas. Una incertidumbre que se vive en otros puntos del territorio nacional con el tema de los desaparecidos, pero según el ministro de Justicia, en la mayoría de los casos son localizados. Porque la mayoría de casos, como te digo, son personas que se van, que estaba acompañado con uno y se quería ir a acompañar con otro, en la edad de la rebeldía, la niña se perdió 3 días de la casa, se fue con su novio. Sí, esos casos siguen siendo, digamos, fenómenos de todo este mal manejo que se está teniendo. Por otra parte, el funcionario confirmó que ya están listas las reformas que serán enviadas a la Asamblea Legislativa para continuar combatiendo los delitos, las cuales van dirigidas en 3 puntos. El incremento de penas en el tema de la aportación ilegal de arma de fuego, esa estructura criminal que está utilizando menores o personas vulnerables para el cometimiento de esos crímenes. Y el tercer eje de esta reforma está orientada en corregir algunas incongruencias que tenemos con la tramitación de los procesos penales que está. Además, dijo que es importante que en los centros penitenciarios se cuenten con más salas de audiencias para evitar el traslado de los reos hasta los juzgados. Un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, habló de una reducción en los hechos delictivos en el país tras la puesta en marcha del Plan Control Territorial. La meta, dijo, es llegar a tener más días con 0 homicidios. Vamos con los homicidios. En el año tenemos una tasa diaria de 3.8 homicidios. Estamos hablando que nos movemos entre 3 y 4 homicidios diarios en el año, similar a las tasas o las estadísticas diarias que teníamos el año pasado. Este mes de junio tenemos una tasa de 3.6, 3.61. Es decir, nos mantenemos en la franja que teníamos con respecto al año pasado. El Plan Control Territorial sigue dando esos resultados. La meta acá es mantener las cifras y, si es posible, bajarlas. Y la Fiscalía General acusó formalmente al exalcalde Ernesto Mason, acusado de apropiación de retenciones tributarias. Fuertemente custodiado, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue trasladado hacia los juzgados. La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en su contra en el Juzgado 10º de Paz de San Salvador.
por el delito de apropiación de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la hacienda pública a través de su empresa. Según el Código Penal, la condena podría oscilar entre los 4 y 6 años de prisión. Sin embargo, puede ser exonerado si paga. Estamos hablando del periodo fiscal de 2018. Efectivamente es el impuesto sobre la renta, el que ellos retuvieron y no pagaron al fisco. ¿De cuánto estamos hablando? Fíjese que inicialmente llegó por un monto aproximado de $21,000. Obviamente con multas e intereses suma más y en la pericia se va a establecer la cantidad exacta. Incluso él respondió y firmó documentos a la Hacienda Pública en los que manifestaba que en efecto no había pagado. En este caso también está involucrado otro representante legal de la empresa, quien actualmente se encuentra fuera del país. Él, según la Fiscalía, sería intimado por el juzgado. Es el señor Francisco Enrique García Prieto Gilman. Ambos, y los dos firmaron documentos para Hacienda Pública. Mason fue trasladado nuevamente a las Bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza. La audiencia inicial de este caso se programó para el miércoles a las 9 de la mañana en el Juzgado 10º de Paz. Este proceso se suma a otros en contra del exedil, quien también es señalado de negociaciones ilícitas y fraude electoral. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, y tras el anuncio que hizo el gobierno de poner fin al acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la Organización de Estados Americanos ya ha reaccionado. ¿Qué es lo que ha dicho? A continuación tenemos el informe. Y hemos decidido que como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES. Esta decisión se da luego de conocer que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, formaría parte de los asesores de la Secretaría General de la OEA. Tanto el presidente Bukele como el fiscal general de la República sostienen que no se puede recibir un apoyo técnico por parte de un organismo internacional que estaría siendo asesorado por alguien quien es señalado por la justicia en nuestro país. Señalamientos que han sido descartados por la OEA en un comunicado de prensa donde aclara lo siguiente. Mason no fue contratado como dice el comunicado del gobierno salvadoreño, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó. Además reiteran que se debe de quedar claro que el señor Mason no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización, la Secretaría General, no sea que esto se utilice como excusa para la salida de las CICIES del país. Por lo tanto, y en vista a lo anterior expuesto, rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el gobierno de El Salvador respecto a las CICIES. Diferencias estas que estaban en el conocimiento de donantes y del propio gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la comisión. También el comunicado deja entrever la reciente aprobación de la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en situaciones excepcionales de salud pública, ocasionada por la pandemia del COVID-19. La misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la impunidad que se establece en el artículo 4 de dicha ley. Y la CICIES no podría seguir trabajando en un marco de eventual impunidad. Además, la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad efectiva y legitimidad del uso de los fondos públicos en atención a la pandemia del COVID-19. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencias delictivas que es necesario investigar. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más noticias.
Como todas las noches, agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos y le contamos que algunos infectólogos están advirtiendo que el relajamiento de las medidas de bioseguridad podría incrementar nuevamente los casos de COVID-19 en el país. Sostienen que muchas personas han dejado de usar la mascarilla tras recibir la vacuna contra el COVID-19. Más de 1 millón de pruebas PCR se han realizado en el país para detectar casos de COVID-19, logrando confirmar a la fecha más de 74.140 personas contagiadas por el virus. Pero de estos, solo 2.652 se encuentran activos. Diariamente, el gobierno reporta cerca de 150 nuevos casos. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que los contagios en El Salvador, Belice y Panamá se han duplicado en los últimos días. Los epidemiólogos dicen que esto podría atribuirse a varias razones. Como es la presencia de variantes, y en especial en nuestro país la variante californiana, y también que muchas personas han perdido todas las medidas de protección adecuadas. Ya muchas personas no utilizan la mascarilla, probablemente ya no hay distanciamiento social adecuado, lo cual conlleva a la formación de nuevas mutaciones y nuevas variantes que pueden afectar totalmente a nuestro país. Aseguran que no se debe relajar las medidas de bioseguridad, porque aclaran que estar vacunado y estar inmunizado son dos términos que las personas tienden a confundir. Donde creo yo de que debemos de tener cuidado es en creer que con la vacunación yo voy a lograr la inmunización, que significa alcanzar una protección adecuada, necesaria contra el virus. Sobre todo si utilizamos la vacuna CoronaVac, que es la más débil comparada con las otras en cuanto a lograr una inmunización importante y evitar que yo me infecte contra el virus. Además señalan que los grupos etarios más afectados por el COVID-19 también han presentado algunas variaciones. También hemos visto que hay un cambio en las características clínicas de la enfermedad con respecto a lo que vimos el año pasado, en el sentido que estamos viendo pacientes más jóvenes con enfermedad más grave y que esta enfermedad más grave se presenta de manera más temprana. Actualmente, 72 pacientes se encuentran en estado grave por esta enfermedad, 22 en estado crítico, 659 en estado moderado, 867 estables y 1.032 son asintomáticos. Sin embargo, también se reportan 3.506 casos sospechosos. Según la directora de la OPS, a la fecha, América Central está notificando el número más alto de muertes. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y comandos de salvamento rescató a un hombre de la tercera edad que cayó dentro de un tragante de aguas negras que estaba sin tapadera sobre la carretera que conduce de Ciudad Delgado a Soyapango a la altura del puente Las Mulas. La víctima, que presentaba lesiones, fue trasladada por socorristas a un centro asistencial. Y esta mañana, habitantes del municipio de Comasagua, en La Libertad, bloquearon la calle que conduce hacia Santa Tecla, esto como medida de protesta por el incremento al pasaje del transporte público en las rutas que circulan en esta zona. Aseguran que desde el año pasado, a inicios de la pandemia, el costo del pasaje subió a 30 centavos de la tarifa regular. Además, denuncian que las rutas 104 y 105 supuestamente han elevado nuevamente el costo de 35 a 60 centavos de dólar. Las autoridades del Viceministerio de Transporte se hicieron presentes al lugar para convencer a las personas de levantar ese bloqueo. Revisemos otras noticias en un resumen. La PNC capturó en Usulután a 2 supuestos miembros de pandillas identificados como Jesús Quirós alias Saico y Miguel Soriano alias Coco por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Se les incautó un revólver y marihuana.
Mientras que en Sonsonate, la policía capturó a Pablo Moreno, quien tenía una orden judicial de arresto por organizaciones terroristas, actos preparatorios, proposición y conspiración de extorsión y tráfico ilícito. Un vehículo se incendió en la carretera hacia Acajutla, en el departamento de Sonsonate. De acuerdo al cuerpo de bomberos, fallas en el sistema eléctrico del automotor habrían originado el fuego. 2 accidentes de tránsito se registraron en la autopista a Comalapa. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 17, donde el conductor de un vehículo tipo sedán chocó contra un poste. Mientras que a unos metros de esta escena, 3 vehículos se vieron involucrados en otro percance que tampoco dejó lesionados. Y mucha atención a lo siguiente. Protección Civil emitió un aviso por un sistema de baja presión, información que se ubicará frente a la costa salvadoreña, influenciando el territorio salvadoreño con lluvias desde este miércoles 9. El observatorio del Ministerio de Medio Ambiente se mantendrá en vigilancia durante las próximas 24 y 48 horas por posibles tormentas que puedan generar inundaciones y deslizamientos leves. Mucha atención, se esperan lluvias a partir del miércoles por este fenómeno, por este sistema de baja presión que afectará a nuestro país. Y con este reporte nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El Salvador podría convertirse en el primer país de la región en adoptar el Bitcoin, una moneda de curso legal. De acuerdo a las autoridades del gobierno, este método se adaptaría al sistema monetario en el país. Reiteraron que no es uso obligatorio, más bien una opción de pago. Y pagar con Bitcoin, creo yo que podríamos recibir muchísimo más transacciones de las que se realizan en este momento. El turista estaría mucho más interesado en venir al país si es que ellos usan el Bitcoin. Y el solo hecho de que haya un país donde el Bitcoin es aceptado generalmente, nos va a permitir generar un desarrollo y un crecimiento en la industria sin chimeneas, principalmente el turismo, pero también habrán otras industrias que puedan crecer y sobre todo poder hacer operaciones entre empresas y con otras empresas de fuera del país. La ley que será presentada a los diputados de la Asamblea Legislativa en los próximos días también contempla aspectos importantes para evitar el mal uso, como el delito de lavado de dinero. Y debemos de verlo expectante. Y el gobierno lo que sí va a hacer es regularlo de tal manera que no se permitan a través de este sistema hacer actos delictivos como lavado de dinero y otras cuestiones. La ley va a estar, ustedes la van a conocer cuando esté presentada y cuando sea aprobada, van a tener el conocimiento de ella. A esto también se suma el aporte que generan las remesas en el país, pues de acuerdo al presidente del Banco Central de Reserva, esto representa el 24% del Producto Interno Bruto. De enero a abril, El Salvador ha recibido 2.350 millones de dólares en remesas, incrementando un 47.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de abril se recibió en El Salvador 645.5 millones de dólares, superando en 124% la cantidad recibida en abril del año pasado. Voy a recalcar que las remesas son parte fundamental de la economía del país, colaboran con un 24% del Producto Interno Bruto y le llegan alrededor del 24% de las familias de El Salvador. Se espera que a finales del 2021 alcanzar cifras favorables en cuanto a la economía. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. ¿Y sabe usted que sobre este tema aún hay dudas entre los ciudadanos? Conozcamos algunas de las opiniones de los salvadoreños en torno al uso del Bitcoin como moneda de curso legal. De ser con la dolarización. Entonces no sabemos qué precio trae o le van a poner de un solo. Entonces puede haber ventaja y desventaja, ¿verdad? Pero porque no hay quien pues verdaderamente diga por qué razón se está dando esto o qué quieren hacer, qué es el beneficio que vamos a obtener como familiares, como pueblo. Yo no le podría opinar sobre eso, porque yo desconozco, nunca he depositado ni mucho menos he sacado, no tengo como le quisiera decir, conocimiento de eso.
No, otra moneda me costaría porque no sé cómo están diciendo que se va a usar. Además, me estaban comentando que esta moneda es plástica. Y el uso del Bitcoin no es novedad para los pobladores de 2 playas turísticas en el departamento de La Libertad. Más detalles en el informe del periodista Néstor Hernández. Ya pasaron más de 2 años desde la llegada del Bitcoin a El Salvador, específicamente a la playa El Zonte, en el municipio de Chiltepán, ahí donde Brian Mengíbar prepara unas tortas para sus clientes, un joven que incursiona en el uso de esta divisa digital para recibir pagos por los productos que prepara con sus propias manos. Y la ventaja que tiene esto, que a veces vienen turistas de que no traen efectivo y dicen, quiero comer algo, y yo miraba, y te puedo pagar en Bitcoin, cuando yo no agarraba. Y yo dije, pues esto es una buena estrategia, voy a usar Bitcoin y voy a empezar a cobrar, otro pisto extra y ya. Y cabal, pues yo vine y descargué la app y ya empecé a vender también mucho más. Son más de 3,000 personas en El Zonte las que ya utilizan Bitcoin como moneda de cambio, con una billetera digital o wallet llamada Bitcoin Beach, la cual por medio de una aplicación en el teléfono celular almacena el dinero y efectúa las transacciones, algunas de estas con 0 comisión por su uso. Buena idea. Ahorita que está barato yo les sugiero que le metan y los invito a que me vengan a comprar también aquí tortas. Vendo tortas y les vendo café artesanal y vendo pulseritas y collares también que yo los hago hechos a mano. Aquí todo lo que yo elaboro es hecho a mano, el café igual aquí lo molemos. Hoteles, restaurantes, pequeños comercios, incluso tiendas utilizan el Bitcoin en esta zona, una forma de cobro en línea sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Sí, porque igual acá viene mucho extranjero y viene también de San Salvador, que viene muchas personas, a veces buscan por medio del mapa, aparece mi tienda y luego viene o mi comedor y dice, ¿podemos comer y pagar con Bitcoin? Sí, se puede. Y sí, en muchas veces lo han hecho. Esta es la experiencia en El Zonte con el uso del Bitcoin, lugar que al igual en la playa El Tunco tienen un cajero automático para realizar transacciones en físico. Para conocer más sobre el uso de esta herramienta de divisa digital, sus impulsores en El Salvador describen las características de la misma. Tiene todas las características para ser una moneda de cambio, ¿verdad? Y es por eso que en El Zonte para nosotros es eso, nosotros hacemos transacciones diarias, vivimos pagando todos los días con Bitcoin y tiene 2 funciones, pagar y recibir. Entonces, en práctica es como cualquier otro monedero electrónico de una institución financiera del país. A la par de la billetera digital Bitcoin Beach, también se introdujo en los últimos días Strike, otra banca en línea impulsada para la transacción de remesas, con uso de la criptomoneda sin cobrar comisiones. Ese es el concepto básico de la aplicación. A nivel local se está dando a conocer para que la gente pueda recibir sus remesas de Estados Unidos sin pagar comisión. O sea, la persona coloca $100 en Estados Unidos sin pagar comisión y la persona que lo recibe acá saca $100 sin pagar comisión. Ese es el diferenciador de Strike. La volatilidad de esta criptomoneda debido a sus repentinas subidas y bajadas de precio en el mercado generan preocupación en algunos usuarios y otros que llegan hasta la zona para conocer más sobre su uso. Para sus impulsores, esto no representa una amenaza si los usuarios están informados sobre el uso y manejo de la misma. La legalidad del Bitcoin como moneda de curso, tal como lo propone el presidente de la República, significaría que esta contaría con base legal para funcionar a nivel nacional. También como empresas que están metidas en el mundo de cripto, que van a querer venir a El Salvador a invertir, de consecuencia eso va a traer más empleos, más turismo, y sobre todo que estamos preparando a nuestros jóvenes para que puedan afrontar y desarrollarse en un mundo que se viene, que es totalmente tecnológico. Cada Bitcoin se puede dividir en 10 millones de satoshis, unidad mínima en que se parte la criptomoneda. Actualmente el precio del Bitcoin es de $34,000 por unidad. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Vamos ahora con hechos en la economía.
El Bitcoin es una de las monedas digitales más utilizadas por los usuarios, subiendo más del 800% en un punto respecto al año anterior. Y aunque se considera que su sistema puede llevar a acciones con algunos riesgos, las criptodivisas podrían tener usos más interesantes y funcionales, especialmente en la liquidación de los pagos transfronterizos, lo cual puede provocar una competencia ante el dólar. Los beneficios de las monedas digitales que surgen en los bancos es que suelen tener una tecnología más accesible y que ayuda a disminuir el costo en las transacciones, aparte de ser relevantes para la economía en los mercados emergentes que son mal gestionados por los responsables financieros. Las monedas digitales de los bancos centrales son los que tienen más dominio en sacar al dólar a nivel global, además de las investigaciones que ya se realizan por parte de organizaciones como la Unión Europea para la creación de un nuevo euro digital. Por ello, autoridades de la institución bancaria a nivel mundial buscan soluciones oportunas para contrarrestar los problemas en el sistema de criptodivisas. Y los usuarios del sistema financiero tienen a su disposición el servicio Transfer 365, que tiene como objetivo que realicen transacciones entre diferentes bancos, pago de tarjetas de crédito, de préstamos, entre otros. Transfer 365 funciona los 365 días del año, 24 horas, sin interrupción y de forma automática. Es decir, no hay que esperar, sino que es en tiempo real la liquidación que realiza el Transfer 365. Bien, vamos a continuar con más información. De manera unánime, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que ningún beneficiario de TPS, del estatus de protección temporal en el país, podría recibir la residencia permanente. Según los magistrados, el ingreso ilegal descalifica el proceso establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Hoy la Corte Suprema puso fin al caso de José Santos Sánchez, quien amparado bajo un empleador solicitaba residencia permanente en Estados Unidos. En instancias locales su solicitud ya había sido negada. Finalmente, con un fallo unánime de 9 votos, el máximo tribunal de la justicia en Estados Unidos le negó a él y a cualquier beneficiario del TPS que haya ingresado ilegalmente al país convertirse en ciudadano estadounidense. Para los expertos, este es un fallo desalentador, especialmente en circuitos 6, 8 y 9, donde todos los beneficiarios del TPS recibían residencia permanente. Es triste porque muchas personas habían podido obtener su residencia simplemente por haber tenido el TPS. Por ejemplo, la gente que vivía en California, en Hawái, en Alaska, en varios estados, en Minneapolis, pues van a tener que esperar a que haya un proceso de legalización, ya sea dentro del Congreso de los Estados Unidos, que establezca alguna reforma. Otros expertos en inmigración son más optimistas, pues ven en la figura de un posible perdón y una reforma inmigratoria la vía para solicitar la residencia. Que literalmente la ley de inmigración cambiara 2 frases, ¿verdad? Que en esencia designe con claridad que si tú ingresaste, no importa cómo, pero recibiste TPS, eso constituye admisión legal a Estados Unidos, eso resolvería el problema. Finalmente, los expertos coinciden en que la solicitud de un perdón conllevaría una penalidad de entre 3 y 10 años para solicitar el reingreso legal a Estados Unidos. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este lunes durante su visita a Guatemala que Estados Unidos busca desalentar la migración ilegal, pidiendo a los inmigrantes que no vengan a la frontera con México. También confirmó la creación de una fuerza anticorrupción regional. Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos. Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos, porque esto se trata de crimen transnacional. A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa. Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue
aumentar las capacidades, dándole el soporte financiero al Ministerio Público como ya lo hemos hecho. Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular. No vengan. Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades, seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala. Y en México, tras una jornada de elecciones de medio término en un clima de tensión por las denuncias de fraude y la violencia, el movimiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Las elecciones de medio término se habían convertido en un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su partido, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, sigue liderando la Cámara de Diputados con 197 curules, aunque no con mayoría. Muchos están decepcionados porque consideran que no cumplió con la promesa de campaña. Primero, los pobres. No ha puesto lo que él ha dicho. Y así, pues todos estamos sufriendo ahorita de economía. No hay dinero, no hay trabajo, por eso hay mucha delincuencia ahorita. Aunque otros defienden que AMLO sí se ha preocupado por los más vulnerables en un país con más de 52 millones de personas viviendo en el umbral de la pobreza. Y por eso dieron su apoyo al partido de gobierno en estos comicios. Lo que es en provincia, pues hay mucha marginación y sí ha ayudado a muchas gentes. Sí me gusta su gobierno. La sombra del fraude rodeó el proceso desde el primer momento, pero el Instituto Nacional Electoral lo descartó de plano, asegurando que el proceso fue transparente e independiente de las instituciones de gobierno. Y no lo hay por la autonomía del INE, por todas las reglas y los procedimientos muy rigurosos que hay para organizar las elecciones. A todo eso hay que sumar el clima de tensión por la violencia política. Más de 85 políticos o candidatos fueron asesinados desde septiembre. El domingo también se registraron actos violentos en centros de Oaxaca, Chiapas o Tijuana. Y en Perú también hubo jornada electoral, aunque los resultados en este país advierten de un empate técnico. Y es que el izquierdista Pedro Castillo tomó este lunes la delantera frente a la derechista Keiko Fujimori por primera vez desde que comenzó el ajustado conteo de las elecciones presidenciales. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, pasó a liderar en las últimas horas el conteo oficial en unas apretadas elecciones presidenciales celebradas este domingo en Perú. La remontada de Castillo sobre el aspirante de derecha Keiko Fujimori se confirmó cerca del mediodía de este lunes. Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes, el pueblo es sabio. Y será fundamental, como lo dije en la mañana, tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos. El analista político Luis Taís coincide en que luego de la elección queda un país dividido en dos, lo que dificultará su gobernabilidad, por lo que sugirió que el presidente Francisco Sagasti llame a los finalistas para acordar 3 puntos en los que trabaje el próximo gobierno. 1, cómo continuamos en resolver la pandemia. 2, cómo hacemos crecer la economía y los empleos. Y 3, cómo damos a la gente lo que está pidiendo, mejor educación, mejor salud. La expresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga, consultada por La Voz de América, destacó la importancia de la alta participación electoral en los comicios peruanos y expresó las prioridades que deberá tener el nuevo gobierno. Va a tener que prestar mucha atención a estos sectores sociales, aquellos que se manifiestan, que salen a las calles, que muestran su descontento, como lo que está ocurriendo en Colombia en estos días. El nuevo gobernante tendrá también como desafío terminar su mandato hasta 2026, algo que no ha sucedido en los últimos 6 años en los que han habido 5 presidentes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Nicaragua, otro precandidato de la oposición fue arrestado y acusado por presuntamente violar la ley de soberanía que aprobó la Asamblea Nacional. La normativa busca castigar a disidentes que soliciten sanciones contra la administración del presidente Daniel Ortega. El precandidato de la oposición, Arturo Cruz, fue arrestado este sábado en Nicaragua, luego de regresar de un viaje de Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía, Cruz será acusado por supuestamente quebrantar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.
Su familia denunció que hasta el momento no han podido comunicarse con el aspirante presidencial. Nadie sabe exactamente cómo está él, cuál es la situación de él. Los abogados no han podido, los familiares, que desgraciadamente su familia la inmediata, lo único que está aquí es su cuñado y yo, que soy su primo. De ahí toda su familia pues están afuera de Nicaragua. Dirigentes del partido oficialista acusan a Arturo Cruz de haberse reunido con funcionarios norteamericanos. Fue a cabildear para que a Nicaragua le expulsen del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Centroamérica. En entrevista con La Voz de América días antes de su arresto, el precandidato manifestó que las sanciones de Estados Unidos no eran precisamente por la influencia de opositores, sino por la falta de condiciones para el proceso electoral. Imagínate que nos suspenden del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Eso sería una catástrofe y esa posibilidad no la puedes descartar. Es probablemente alto que así sea. El opositor Arturo Cruz se convirtió en el segundo aspirante a la presidencia en ser arrestado y acusado en menos de una semana. Y esto de las inhibiciones, eso apenas está comenzando. Y cuando se presente en la lista de diputados también va a aparecer lo mismo. No te asustes si vas a ver 10, 15, 20 diputados, inhabilitados o inhibidos. Mientras el oficialismo afirma que habrán elecciones democráticas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, insiste en que Nicaragua se encamina a su peor elección posible. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Las autoridades sanitarias de Honduras han confirmado este lunes el primer caso de mucormicosis, una infección potencialmente mortal que se conoce popularmente como hongo negro, en un paciente recuperado de COVID-19. El paciente evoluciona satisfactoriamente en un centro médico privado. Esos hongos están presentes en el suelo, las plantas, el estiércol, las frutas y verduras en estado de descomposición. La mucormicosis se ha presentado como una infección en cientos de enfermos con COVID-19 en la India y hasta ahora en 2 personas en Latinoamérica, una en Chile y otra en Uruguay, ambos confirmados la semana anterior. A nombre de la Red Salvadoreña de Medios queremos dar nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, el jefe de información y periodista Ingmar Batres, por el fallecimiento de su padre, el señor Ingmar René Batres Ciballero. Así es, Ingmar, reiteramos nuestras muestras de condolencia a ti y a tu familia y confiamos en que Dios les va a dar resignación en este duro momento que están atravesando. Les mandamos toda nuestra solidaridad y deseamos pues, que encuentren consuelo en medio de esta pérdida que han sufrido. Bueno, les contamos que miles de agricultores han comenzado a cultivar granos básicos y esto porque en diversos puntos del país parece que el invierno ya comenzó. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara en su sección Hechos del Agro. Aprovechando los primeros rayos del sol, Macario González prepara todo para un día de abonada. Así es, hace 15 días sembró maíz y está pendiente para que sus plantas puedan desarrollarse perfectamente. Anoche llovió, así que este agricultor de 79 años dice que es un día perfecto para trabajar la tierra. Las expectativas que tiene para este año son grandes porque abiertamente asegura que depende lo que recolecte, así tendrá para comer. Si Dios permite, recoger los puñitos y aquí, allá, al llegar a ese punto de sembrar, le ponemos frijol. Ponemos frijol, después vamos arrancándolo y aporreándolo. Por el momento todo marcha bien. Macario siembra en varias parcelas ubicadas en Armenia, a orillas de la carretera que conduce a Sonsonate. En este municipio se cuentan por docenas los agricultores que han comenzado a trabajar. Están emocionados y tienen la esperanza que el invierno de este año sea positivo. Le piden al Todopoderoso que llueva lo necesario
para que puedan producir sus alimentos. Bueno, prácticamente pues ponerlos alegres pues que va a empezar la siembra de maíz, una cosecha, primero Dios, salga adelante pues, siempre y cuando sea el invierno parejo, va. Porque si no hay agua es paja, pues no cuaja el elote. Y prácticamente pues eso esperamos nosotros, el invierno. La apuesta principal en este momento es garantizar la producción de granos básicos. Si observan detenidamente, son cientos de manzanas de tierra cultivadas con maíz, frijol e incluso arroz. Juan lo sabe perfectamente. Desde hace varios días inició el trabajo de invierno. Lo encontramos en el cantón Flor Amarilla de Ciudad Arce en La Libertad, en lo mejor de trasplantar dicho cereal. Por lo menos va, ahí se miran esos 2 palitos, va. Vaya, de ese palito a ese es una tarea, se le meten 30 surcos, ajá, vaya, y uno avienta el pitazo en el primer surco, va. De allí ya cuando se tira el pitazo ese, ya uno ya más o menos deja por lo menos unos 8 surcos en medio, y ya esos 8 surcos ya se van sembrando así, ya así nomás, pero el que lo va alineando uno es el surco de la pita. Así se trabaja en el campo. El invierno reactiva miles de empleos, hombres y mujeres que aprovechan los meses de lluvia para ganarse la vida honradamente, cultivando literalmente de todo. Para estas personas es una época que debe aprovecharse. Incluso se encuentran familias que se dedican a otras actividades, pero aprovechan estos días para producir maíz y frijol. Sí, porque decir de que se va a mantener uno solo lo que es de sueldo y uno, jamás. Si uno no hace el ánimo, trabajar en que se haya pedazos pequeños así para ir sacando para comer. Sí. Por el momento las autoridades han hablado de un buen invierno. Incluso se espera más lluvia de lo normal. Los agricultores solo quedan al pendiente que el cambio climático no haga de las suyas una vez más. Si todo marcha bien, este año El Salvador podría producir más de 800,000 toneladas de maíz, 113,000 de frijol rojo, 104,000 de sorgo o maicillo y 27,000 de arroz granza. Datos según las proyecciones de autoridades gubernamentales. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Hechos del Agro. Conozca cómo la perforación de pozos en la zona rural del país puede beneficiar a muchas familias que no cuentan con un servicio de agua potable. Stephanie Cruz, de nuestro canal aliado, nos amplía. Los pozos perforados pueden servir como un suministro de agua a bajo costo para hogares, pequeñas comunidades rurales y para áreas urbanas. El principio del funcionamiento es bastante simple. Se perfora un agujero en una masa de agua subterránea y luego se extrae el agua infiltrada con ayuda de una bomba accionada por fuerza humana o mecanizada. La perforación de pozos en comparación con los pozos artesanales tienen diferentes ventajas. Bueno, se está dando la situación de que en día los pozos artesanales están un poquito ya desfasados, pues, porque se les da poca profundidad, se cae, se atierra, y en base a eso la gente opta mejor a hacerlos así perforados, ocupa menos espacio y a la vez queda un poco más sanitario, ¿verdad? Tenemos menos contaminación o algo, por decirlo así. Las personas que se encargan de perforar pozos deben verificar que las personas que soliciten el servicio cuenten con los permisos necesarios. El permiso actual que se da es el de medio ambiente, que lo otorga la alcaldía del lugar donde usted está trabajando, ¿verdad? Si ellos, base al metraje, ellos le hacen un balúo, viene el Ministerio de Salud y ya otorgan el siguiente permiso. De lo contrario, nosotros no perforamos. Otra de las ventajas de los pozos perforados es que son más rápidos y más económicos que los artesanales. De así pequeños serían 3 días máximo.
¿verdad? Solo que si hay piedra nos entretenemos a unos 15 a 22 días, ¿verdad? Pero si no hay mucha, digamos que es un terreno arcilloso o un terreno duro blando, se puede, en 72 horas estamos ya lavando y todo. Los pozos perforados tienden a no ser contaminados debido a su construcción. El pozo perforado lleva una ventaja mayoritaria, que hay menos riesgo que se le vaya a poder proporcionar algún digamos, un objeto, le pueden tirar, qué sé yo, una piedra, qué sé yo, un animalito muerto. En cambio, en el artesanal cualquier cosa le pueden llegar a tirar, ¿verdad? Y este ya queda hermetizado con su rejilla, su tapón, su grava, y ya queda totalmente sellado. No tenemos ese problema de que se nos va a contaminar de alguna forma. Toda vez y cuando medio ambiente diga sí es factible, porque no vamos a perforar cerca de río ni vamos a estar perforando cerca de fosas sépticas, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos una contaminación bastante fuerte y no lo permite lo que es medio ambiente. Actualmente a nivel nacional existen diversas empresas que se dedican a la perforación de pozos, pues en los últimos años ha tenido una gran demanda. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Y en la carretera litoral entre el municipio del Tránsito y Concepción Batres, conductores reportan un puente en malas condiciones, lo que representa pues un peligro para los automovilistas que transitan en este lugar. Nuestro canal aliado con la nota completa sobre esta situación que están enfrentando los automovilistas todos los días. Sobre la carretera litoral entre el municipio del Tránsito y Concepción Batres se encuentra el puente de Hacienda Nueva, el cual debido a diferentes accidentes de tránsito ha dañado la malla para prevenir que automovilistas, motociclistas o peatones caigan al fondo de la quebrada, por lo que los habitantes hacen un llamado a las autoridades a repararlo. Haremos un llamado pues a fobial, veamos que todo, y así pues porque es una malla que ayuda, hay motoristas que salen de la calle y es la ayuda a que puede ocasionar un accidente, ¿verdad? Entonces eso ya está así, ya tiene como unos 3 años cada vez que está así, que la malla se cayó y no lo han vuelto a reparar. Pues es necesario, ya que el puente también es necesario porque han habido 3 accidentes allí y también el puente también está dañado. Vean, la vez pasada allí vieron un muerto allí de Jovial que venían de Jiquilico también. Don Carlos, quien trabaja en las cercanías de este puente, manifiesta que los habitantes también corren riesgo al transitar por la zona. Sí, porque la vez pasada un anciano que iba ebrio también, iba a volar en una bicicleta, al lado anduvo allí, ¿verdad? Y gracias a Dios pues no cayó al barranco, ¿verdad? Yo lo vi cuando el anciano se resbaló, perdió el equilibrio en la bicicleta y gracias a Dios pues no cayó abajo, ¿verdad? Entonces es necesario pues que lo arreglen, ¿verdad? Hacemos un llamado, ¿verdad? Porque es muy importante esa malla, ya que los carros ahí se detienen, ¿verdad? Y así pues podrían pues lamentar pues una tragedia ahí en ese puente. El llamado es para las autoridades correspondientes a reparar este puente, que se encuentra ubicado entre el municipio del Tránsito y Concepción Batres, para prevenir posibles tragedias. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Y mucha atención a lo siguiente, porque es momento de conocer las condiciones climáticas para este martes 8 de junio, lo que esperamos para mañana. En la zona de occidente, la temperatura alcanzará una máxima de 33 grados con una mínima de 20. En la zona central la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y la mínima será de 20. Nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y 24 la temperatura mínima. El cielo estará medio nublado a nublado con lluvias y tormentas moderadas, de moderadas a fuertes en la zona de la franja norte, que se irán desplazando hacia el resto del territorio a finales de la tarde y durante la noche, para que lo tome en cuenta. Recuerde también que un sistema de baja presión se espera
que se haga presente en nuestro país o que genere algún tipo de incidencia en cuanto a las lluvias este próximo miércoles para que lo tome en cuenta. Ahí vemos cómo se encuentra el mapa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reporta lluvia en algunas zonas del país, por ejemplo, en la zona oriental, las lluvias, estas tormentas que ya se han desplazado hasta alcanzar la zona metropolitana de San Salvador. Las intensidades de estas lluvias, las más fuertes, se mantienen en la zona oriental y los vientos máximos registrados alcanzan los 45 kilómetros por hora, según el reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para que lo tomen en cuenta también, se mantiene esta probabilidad, una probabilidad media de un 30 a un 60% de ocurrencia de pequeños deslizamientos puntuales, dice el Ministerio, en caminos principales y secundarios, esto en la zona sur del lago de Ilopango, por lluvias de fuerte intensidad en la zona y bueno, también en el área metropolitana de San Salvador. Acá, Manuel, en las afueras del edificio Bicentenario todavía nos está dando un compás de espera para salir, ¿no? De hecho, tenemos ya señales de que tendremos lluvia en los próximos minutos. En una parte, en la zona del estadio Cuscatlán, se han quedado sin energía eléctrica a esta hora. Esto ya es el indicio también de que viene la lluvia y que viene muy fuerte. Hay que tener mucha precaución si usted va a conducir, si usted va a salir muy temprano, porque si hay mucha lluvia durante la noche, las calles amanecen pues con charcos o amanecen muy lisas. Hay que manejar siempre con mucho, pero mucho cuidado. Estamos en plena temporada de lluvias y ahí tenemos ya pues la madre naturaleza diciéndonos que viene una tormenta sobre el territorio nacional, que ya una tormenta que ya está presente en Oriente y que se está desplazando por la zona paracentral hacia la zona occidental. Bien, pero por la cámara todavía no está lloviendo aquí en las afueras del edificio Bicentenario, ¿verdad? No, todavía no. Nos da unos minutos. Sí, para salir corriendo. Muy bien, que pasen una buena noche, que descansen. Hasta mañana.